embargo, vamos a diferenciar entre mecanismo de producción, que es acción de la naturaleza, método de producción, donde interviene el ser humano en el pozo, y método de recuperación, donde interviene el ser humano en el yacimiento. Vamos a ver, estas tres laminitas que les acabo de pasar. Vamos a hablar de, vamos a cambiar esto aquí a rojo y vamos a decir, mecanismo de producción. Vamos a hablar de acción de la naturaleza. Cuando yo descubro el yacimiento, estoy descubriendo una pieza fantástica de miles de años. Miles de años. Es decir, una pieza que estuvo allí madurándose, convirtiéndose en un recurso esencial para la vida actual, como son los combustibles fósiles para los vehículos automotores. Okay. Entonces, bueno, encontramos el yacimiento. ¿Y qué le encontramos? Encontramos que tiene una presión, tiene una energía. ¿Esa energía es producto de qué? De la acción de la naturaleza. ¿Allí intervino el ser humano? No intervino el ser humano. El ser humano no intervino allí. ¿Qué sucedió? Bueno, la naturaleza se encargó de dotar a ese yacimiento de elementos para que los fluidos que están allá adentro puedan salir por sí solos. Pero por sí solo después que se abra el pozo, ¿no? Se abre el pozo y el yacimiento comienza a reaccionar. Ah, bueno, entonces hay mecanismos de producción, acción de la naturaleza. Cuando esos mecanismos comienzan a ser deficientes, ya no son suficientes, porque la producción pasó de 5.000 barriles por día a 50 barriles por día, y ya no me conviene esa producción tan baja por acción de la naturaleza. Entonces entro yo a buscar lo que son los métodos de producción. Y entonces comienzo a decir, bueno, si yo ese petróleo que me está produciendo bajito, que producía antes 5.000 y ahora está produciendo 50, claro, yo no estoy hablando de una semana, ¿no? Estoy hablando de producción de años, en donde producía 5.000 y que a través de los años ya llegó a producir muy bajo. Entonces, 50 barriles ya es muy poco, vamos a pensar en colocarle un método de producción. Y cuando uno dice voy a colocarle un método de producción, significa voy a colocar o una bomba electrosumergible en el fondo, es decir, una bomba eléctrica, que va a succionar el petróleo del pozo, no del yacimiento, del pozo, y lo va a llevar a superficie. Por eso es que dice que el ser humano interviene en el pozo. El ser humano interviene en el pozo, no interviene en el yacimiento. Fíjense que la primera es, el ser humano no interviene. En el segundo caso, que es un método de producción, el ser humano sí interviene. ¿Pero dónde? En el pozo. Le coloca una bomba o coloca mandriles de gas lift, inyecta gas para levantar ese petróleo del pozo, no del yacimiento. Entonces se dice método de producción. Ahora, cuando ya los métodos de producción ya no dan suficiente, porque por mucho que yo le coloque un método de producción, ya yo lo logré pasar de 50 cuando era mecanismo de producción, lo llevé a 500 por día con el método de producción, pero ya el método de producción ya no está dando porque ya bajó y ya el pozo lo que está dando son 20 barriles diarios, es muy poco, tal, esto, aquello, otro. Entonces después vienen los métodos de recuperación, métodos de recuperación. Es decir, entonces ya interviene el ser humano, pero ¿dónde? En el yacimiento, en el yacimiento. Y entonces en ese aspecto sí tenemos ya, digamos, que le estamos inyectando agua al yacimiento, le estamos inyectando gas al yacimiento, le estamos inyectando CO2 al yacimiento. Y en esos métodos de recuperación está lo secundario y lo terciario. Profe, Entonces, profe, disculpe, le habla Germán, adelante, Germán.
Me interrumpieron y no le entendí el método de recuperación, por favor. ¿Puede explicar? Ok, le repito. Gracias, Germán, por estar atento para que no se pierda el conocimiento. El método de recuperación, mire, cuando ya yo el método de producción lo he agotado, porque ya yo le coloqué una bomba electrosensible, pero ya el pozo ya no se está llenando de petróleo para poder con esa bomba extraer. Ya no me está dando, el yacimiento ya no me está dando suficiente fluido para llenar el pozo, sino que ya el nivel de líquido en el pozo está muy bajo. Entonces, ¿qué vienen? Los métodos de recuperación. Esos métodos de recuperación, ¿cómo funcionan? Existen los métodos de recuperación secundarios y los métodos de recuperación terciarios. En algunas literaturas te hablan de métodos de recuperación cuaternario, pero no, ya eso es demasiado. Existen los secundarios y los terciarios. Es más, algunas literaturas no te hablan de los terciarios, sino que todos son secundarios, todos. Pero yo aquí, yo creo en la recuperación secundaria y la recuperación terciaria. En este caso, ¿qué significa la recuperación secundaria? Es cuando se inyecta algo al yacimiento para generar un efecto pistón e empujar el fluido hacia el pozo. Por ejemplo, yo inyecto agua. Cuando yo inyecto agua, estoy empujando con el agua, estoy empujando el petróleo hacia el pozo. Cuando yo inyecto gas, también estoy inyectando gas a la capa de gas para empujar el petróleo hacia el pozo. Cuando yo inyecto CO2 también igualito. Entonces eso se le llama recuperación secundaria. Ahora, ¿cuándo se habla de recuperación terciaria? Cuando yo cambio las características o la composición de los fluidos del yacimiento. Por ejemplo, cuando yo inyecto bacterias. Las bacterias son microorganismos que se inyectan en una zona focalizada del yacimiento. Las bacterias se comen el petróleo y, digamos, cuando ellas mueren, generan una especie de disminución de viscosidad. Cuando disminuye la viscosidad, entonces se mueve el petróleo hacia el pozo y hay producción. Por ejemplo, la inyección de vapor. Cuando inyecto yo vapor al crudo, yo estoy alterando las propiedades del petróleo. Entonces eso se llama recuperación terciaria. Yo inyecto vapor, le aumento la temperatura al petróleo, le disminuyo la viscosidad y se me va el petróleo hacia el pozo y produzco. ¿Alguien tiene el micrófono abierto o pareciera? Ok. Entonces, eso se llama recuperación secundaria y terciaria, que son los métodos de recuperación, cuando el ser humano interviene, pero en el yacimiento.